a tu sitio. Estaba pensando esta semana en cómo empezar el mensaje y creo que la mejor forma es honrando a la Iglesia. Muchísimas gracias porque estamos demostrando ser Iglesia. Esto sé que está purificando nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestros planes, todo. Están como ofrenda delante de Dios. Y la ofrenda somos nosotros, ¿no? Y quiero honraros por estar con fe, porque vuestros actos han acompañado vuestras oraciones y vuestras palabras, por estar sosteniendo, por estar acompañando, aún en medio de la aflicción, aunque la emoción sea una, ¿no? La fe y los pasos que estáis tomando es súper honroso, así que os quiero dar las gracias, quiero honraros como Iglesia y os amamos muchísimo y seguimos juntos, como decía Jana. Seguimos extendiendo el reino de Dios, que es el propósito por el cual seguimos aún aquí en la tierra, ¿no? Hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve con Él. Así que sé que ha sido una semana muy dura y seguirá siendo así, no te voy a prometer que ya está, ha sido una semana y ya está, pero creo que es un momento súper clave en nuestra vida individual y como Iglesia para encender o apagar lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces yo no quiero que haya nada en mí ni nada en la Iglesia que impida, que apague el fuego del Espíritu Santo y la obra que Él quiere hacer. No sé si estás conmigo. Espero que sí. Amén. Y sabéis que casi siempre, me he dado cuenta que casi siempre empiezo con un ejemplo de serie o película, ¿eh? Uy, qué ociosa soy, de verdad, ¿eh? Pues sí, empiezo con una película. ¿Cuántos de aquí han visto Madagascar? Déjame ver tu mano. Casi todos los que son papis, chulísima la peli, por cierto, la recomendamos. Va de 4 animales que se supone que son amigos, pero es un león, una cebra, un hipopótamo y una jirafa. Viven en un zoo, ¿no? Lo tienen todo súper acomodado. Los que trabajan en el zoo pues le hacen de todo. En la película está más exagerado que en la realidad, supongo. Nunca he trabajado en un zoo, no sé cómo es, pero desde fuera se ve eso, ¿no? Y el protagonista es el león, desde pequeño está ahí y le encanta el show, la gente va a verlo, ¿no? Y él día tras día sigue haciendo lo mismo ahí en el zoo. Pero su amigo la cebra no se conforma con eso. Él sueña con salir al mundo salvaje, como dice él, ¿no? Al mundo salvaje, hasta tal punto que se escapa y por medio accidente sus amigos que no querían se escapan con él. Y bueno, la película es muy graciosa porque va de animales que están domesticados intentando sobrevivir en el mundo salvaje como es la isla de Madagascar. Pues todo esto es un símil, un ejemplo que a mí personalmente me chocó muchísimo. A ver, esto el Señor nos quiere enseñar algo a través de este ejemplo, y este ejemplo lo saco del libro que estamos basando, ¿no? Las predicaciones de Cartas a la Iglesia, y me chocó muchísimo porque digo, ¿qué? ¿Que podemos estar viviendo en un zoológico en lugar de en el mundo salvaje? Pues sí. Si tú has visto alguna vez un documental de animales, ¿no? Los típicos que te pones para dormir la siesta, pero luego te quedas enganchadísimo, o eso por lo menos me pasa a mí, verás que no tienen nada que ver cómo viven en la naturaleza esos animales a cómo viven en el zoo, ¿no? Son 2 mundos distintos
por mucho que quieran asemejar, acomodar todo, que tengan la comida, la temperatura, los cuidados. En el zoo, los animales llegan a perder los instintos. De hecho, los animales que han nacido en cautividad no los sueltan a la naturaleza porque no podrían sobrevivir. No saben cazar, seguramente pues se acabarían muriendo, ¿no? Y para que veamos la diferencia entre un mundo y otro mundo. Entonces, en esta mañana me gustaría que este mensaje fuera un llamado como iglesia a salir de la jaula a la jungla. ¿Vale? Porque no estoy diciendo que la iglesia te haya metido en la jaula. Te voy a decir que yo solita muchas veces me he metido en la jaula. A mí nadie me ha tenido que encerrar en una jaula, pero por mis ideas, por comodidad, hombre, si puedo vivir en un zoo, que me lo hacen todo, como el león estaba ahí, que le limaban las uñas, le traían no sé qué, le traían no sé cuántos. ¿Quién no quiere eso, no? Pues lo que el Señor traía a mi corazón basado en este libro y me retaba era a poder ser una iglesia salvaje. Y con salvaje no me refiero a descontrol, ¿vale? Porque yo la palabra salvaje muchas veces me recuerda a ese descontrol, no, sino a lo más real, a lo más natural, ¿no? Como hablábamos, o zoológico, que está todo muy controlado por el humano, o en la naturaleza, donde el control no es humano. Así que si nos ponemos a pensar qué instintos, ¿vale? Hablando de instintos así muy animal, pero trasládalo a nuestra vida. ¿Qué instintos deberíamos tener como seguidores de Cristo, como cristianos? No como cristianos domesticados, ¿no? Sino yo pensaba en la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Porque ahora vivimos en una cultura, y no digo en un tiempo, porque te vas a otro país, vete tú ahora a China, vete a Nigeria. En esta cultura, España, ahora mismo, 2025, ¿no? Pues tenemos la gran tentación, que a lo mejor tú no lo ves así, pero es lo que buscamos en el fondo, de vivir acomodados, de buscar el bienestar, de asociar el, sí, yo soy cristiano, yo voy a las reuniones que proponen, yo si me sacan el tema de Dios por la calle, pues hablo, ¿no? Yo sé decir las diferencias que hay entre unos cristianos y otros, hablo cristianés, que ni siquiera yo me entiendo o no vivo lo que predico, ¿no? Doy ofrendas, doy limas si alguien está necesitado, ¿no? Pero ahí se queda, ahí se queda. Entonces, realmente quien está construyendo esa jaula soy yo. Soy yo con la idea de que eso es ser cristiano. Y ser cristiano va muchísimo, muchísimo más allá, ¿no? En ser parte activa de la extensión del Evangelio, en pensar en multiplicar. No estoy hablando de dividir, estoy hablando de multiplicar, ¿no? Y pensaba en un ejemplo que nos explicaron hace poco, ¿no? Sobre la diferencia de los que estaban construyendo la Torre de Babel y la vida de Abraham. Los que construían la Torre de Babel al final estaban buscando construir algo para ellos, ¿no? Sin embargo, Abraham siempre fue peregrino, nunca iba de aquí para allá, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia deberíamos vivir como embajadores, como peregrinos, sabiendo, teniendo en nuestra mente constantemente que estamos aquí de paso, que todo lo que construimos como iglesia es para el reino de Dios, no es para construir un nombre para nosotros, ser conocidos, que hoy que mira qué buenos somos, mira qué bien funcionamos, mira qué bien, no, sino el reino de Dios. La iglesia, iba a decir deberíamos tener, pero considero que la estamos teniendo. Y por eso quiero dejar esto para que no nos durmamos, para que no nos
conformemos ni nos acomodemos, sino que sigamos ese camino, ¿no? De tener esa fe sobrenatural, está por encima de lo normal, ¿no? Seguir al Espíritu Santo y obedecerle, y a la Iglesia que se le conozca por el gozo, por la paz, por la fe y por el amor. Y estas 4 palabras creo que van en contra del sistema actual que estamos viviendo. El mundo dice que es amor, pero pone en enemistad muchas cosas. Te vende la alegría como algo efímero, pero el gozo del Señor es lo que tiene que prevalecer en nosotros. La fe y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y me gustaría compartirte unos versículos que apoyan esto que estoy diciendo. En Hechos 2, 44 al 47 hablé la semana pasada, ¿no? Y todo esto nos debería dar pistas de esos instintos que necesitamos desarrollar de nuevo para no acomodarnos, ¿no? Y dice que creían, estaban juntos, atendían la necesidad, partían el pan en las casas, y eso era recordando, ¿no?, a Jesús y el sacrificio y las enseñanzas de Jesús. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con el pueblo. No está diciendo que el pueblo tenía favor con ellos, la iglesia tenía favor con el pueblo, ¿no? Y el Señor añadía a la gente para salvarla. En Hebreos 10, 24 habla a la iglesia para que nos consideremos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entre nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estimularnos en qué? En amor y a las buenas obras. Y no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos. En otras versiones dice animándonos, motivándonos. ¿Y cuánto más cuando el día del Señor, la venida de Jesús, esté cerca? Pues hoy ya queda un día menos que ayer. Fíjate, tenemos que animarnos más, exhortándonos más. Así que esto nos da muchas pistas de cómo vivir como iglesia. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. Si tenemos ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Amor unos con los otros. Sobre el gozo, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Primera de Pedro 1:8 dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aquí habla también de la fe. Aunque ahora no ven, confían en Él. Y se gozan con una alegría gloriosa, indescriptible. Es un gozo, una alegría que no hay palabras para describir. Eso es el gozo del Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. En Juan 20:29 dice, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Esos somos nosotros. Esos tenemos que ser nosotros. Queremos señales para creer, pero ese no es el orden. El orden es creer primero. Y sobre la paz dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos experimentando este versículo en este momento? Amén. Pues, como decía Angelillo ahora en la poesía, tenemos no solo que recibir, sino también dar. Recibimos para dar. Recibir, comer. No es saludable. De la forma natural nos volveríamos obesos, ¿no?
En la forma espiritual tampoco es saludable. Pensamos que sí, pero somos canales de Dios, ¿no? Así que recibimos de Dios, recibimos de la Biblia, de su palabra, recibimos entre nosotros, de los hermanos, recibimos de otras cosas y dar a otros, ¿no? Y hay unos ejemplos de conversiones en la Biblia que me llaman muchísimo la atención, tanto para bien como para mal, hay varias, ¿no? Y cómo radicalmente ellos entienden que una vez han entregado su vida a Jesús, hay una transformación. Aquello que eran, aquello que hacían, aquellas conductas que hacían, podrían haberse aferrado. Yo es que hacía esto, entonces es parte de mí, pero no. Es como, yo soy nueva criatura. Ahora soy, como puede ser la vida de Pablo. ¿Pablo volvió a matar a cristianos? ¿Volvió a perseguirlos? Claro, es un ejemplo muy así, ¿no? Y tú puedes decir, hombre, yo no hago eso, pero no sé, a lo mejor mentías. ¿Sigues mintiendo? Porque Pablo no volvió. A lo mejor tuvo tentaciones. Esta iglesia me está trayendo. No, es broma esto. Pero también en la vida de Pedro, cómo luchaban por hacer las cosas bien y a veces se equivocaban, pero no seguían cogidos al pecado. Se cogían a Jesús. María, la madre de Jesús, o María Magdalena también. Sin embargo, también hay otras conversiones, como es Simón el mago, está en Hechos, ¿no? Que ve cómo obra el Espíritu Santo y él se convierte y se bautiza. Pero ve algo ahí de lo que tal vez él puede sacar beneficio. Darme eso, ¿no? Como para que yo haga y tal. Entonces, él no dejó su forma de lo que era y sus pensamientos, sino que quiso amoldar el Evangelio, el Espíritu Santo, a lo que él quería hacer, ¿no? El Espíritu Santo me va a ayudar a seguir haciendo esas cosas que yo hacía. No, de hecho es reprendido. Entonces, esto puedes decirte, bueno, llevo no sé cuántos años convertido, o no me he convertido, o llevo súper poquito. Este mensaje es para todos, para todos. ¿Sabes qué me dan pistas en la Biblia que me habla claramente? Que estos discípulos salvajes que aprendían de Jesús buscaban agradar a Dios y no a los hombres. Que dejaban de practicar el pecado, sus malas conductas y vivían como nueva criatura. No cogiendo eso como excusa, sino declarando que eran nueva criatura. Vivían en comunidad, no en autosuficiencia. Y eso muchas veces también, tal vez, no sé si lo has vivido o se te ha pasado por la cabeza. Yo y Dios somos uno, nos entendemos, no necesito cuerpo. Eso se puede llamar orgullo, esa autosuficiencia. ¿Y que no quieres la parte que fue creada por Dios, que Jesús mandó, porque sabe que tú la necesitas? Jesús no necesita la iglesia, tú y yo la necesitamos a la iglesia. Y ellos vivían, estaban juntos, ¿no? El Espíritu Santo, a partir de Hechos, antes Jesús era el protagonista, Jesús asciende y ahora el Espíritu Santo es el protagonista. Muchos les seguían a ellos, a los discípulos, pero él siempre reconducían, ¿no? Reconducían. Y lo que habían aprendido, la palabra, era la base. Así que en el mundo salvaje, voy a decirlo así, hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Y nos queda muchísimo por experimentar ese poder del que habla la Biblia. ¿Por qué no lo experimentamos? Si Dios nos ha dado autoridad para obrar en su nombre, porque dudamos. ¿Sabes por qué? Porque te estás mirando a ti. Y yo porque me estoy mirando a mí. Si yo miro a Jesús, yo no tengo dudas del poder que tiene su nombre y que es Él el que obra. Y no soy yo. No soy yo, Débora, no soy, y pon tu nombre. Entonces, al final,
No sé si os dais cuenta, pero nos vamos metiendo en una jaula solitos. Nadie nos ha dicho, es que el Espíritu Santo no lo puede hacer. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? De fuera de la iglesia, sí. Dentro de la iglesia sería muy triste que entre nosotros dijéramos, el Espíritu Santo no puede hacer esto. O sea, encima limitamos al Espíritu Santo, eso ya sería, ¿no?, demasiado. Pero empezamos a dudar de nosotros. Pero es que estamos enfocando mal la visión. Exacto. Yo no tengo poder, tú no tienes poder, pero el Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, sí tiene poder. Así que es hora de abrir nuestra jaula. La iglesia de Jesucristo es poderosa porque el Espíritu Santo aviva en nosotros, porque es Él el que hace la obra y nos ha dado esa autoridad, ¿no? Hemos sido llamados no al bienestar, a la comodidad, hemos sido llamados a ser discípulos, a ser enviados, a ser hijos de Dios, a tener una relación íntima con el Creador y con el Espíritu Santo y extender, salvar no, el mensaje de salvación, el que salva es el Señor, ¿no? En Mateo 28 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos que ir, tenemos que predicar con nuestros hechos también. ¿Sabes cuántas veces hemos escuchado en estas semanas que el ejemplo de Manuel ha impactado muchísimo? Y lo que impactaba era que su ejemplo acompañaba sus palabras. Mi vida refleja a Jesús a tal punto que la gente conoce a Jesús porque lo que yo estoy predicando, porque yo puedo predicar muchísimo, pero luego no comportarme así. Entonces, lo que impacta, lo que cala, lo que últimamente esta sociedad más nos impacta es ver que está viviendo lo que dice, porque hay mucha hipocresía en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Así que te animo a que cojamos esto y lo hagamos. Está vivo, pero lo hagamos más puro. Porque si aún quedan impurezas, que se purifiquen, que se quemen. Y si te quedas sentado esperando, me encantaba parte de lo que ha leído Angelillo, ¿no? También decía algo así. Si te quedas esperando o sentado, al final te acabas centrando en ti. Y se apagan nuestros instintos. Porque me llame cristiano, no soy un seguidor de Cristo. Jesús era acción. Amor en acción. Poder en acción. Y bueno, no sé cuántos conocen a mis padres. Estos días está mi madre por aquí. Tienen 2 hijas, una de ellas soy yo. Y ya hace varios años nos fuimos, ¿no? Lo que se llama el nido vacío. Aquí algunos ya han experimentado, ¿no? Lo que es el nido vacío, se dice en España, que es cuando tus hijos ya son mayores, se independizan, se van de casa. Entonces, encima no nos hemos quedado por Vinarós, cerquita. Cada una, mi hermana se ha ido a Madrid y yo me he venido aquí a 8 horas en coche porque ellos viven en Vinarós. Y había gente que les decía, ¿cómo hicisteis? ¿Cómo llevasteis lo del nido vacío? Porque somos una familia muy unida, yo diría que tirando a mafia, ¿sabes? Que eso que te lo cuentas todo, casi tóxico. Entonces, tan pegados y de repente, ya no estamos. Y me lo contaba mi madre, ¿no? Que decía, porque en lugar de quedarnos mirándonos a nosotros de, ay, pobrecitos que se han ido, bueno, yo creo que algún momento así también hubo, la verdad, ay, que se han ido, mira, que nos hemos quedado, dice, nos empezamos a centrar en otros, a ayudar a otros. Y fue súper bueno, ¿no? Y de hecho ha habido un fruto súper bueno que ahora no vamos a entrar en ello, ¿no? Pues este ejemplo a mí me hablaba también, ¿no? De si empiezo a mirarme a mí, si empiezo a mirar mis situaciones, que
voy a caer inconscientemente en ese victimismo, en ese ay, ¿no? Pero cuando miro a Jesús, miro al mundo, todo lo que queda por hacer, lo que podemos hacer como iglesia y el propósito que tiene la iglesia, yo no me quedo ahí. No, porque el victimismo va apagando los instintos. Entonces, yo quiero que el Espíritu Santo se avive en mí. Yo no quiero ser la que apague el Espíritu Santo, ¿no? Así que tengo que trabajar mi mente, porque es mi propia mente la que me ata, la que me limita, la que me acomoda, ¿no? Y la palabra de Dios, cuando yo dejo que cale dentro de mí, yo me la repito, yo me la aprendo, yo la conozco, yo la escudriño, como dice la Biblia, ¿no? Es lo que me libera y me hace vivir en esa verdad, ¿no? Y aquí quería hablarte porque seguramente has tenido momentos o estás en este punto, porque somos un cuerpo. Estamos hablando de iglesia en plural, pero hay miembros, ¿no? Y miembros. ¿Cuántas veces te has menospreciado? ¿Cuántas veces has menospreciado el que el Espíritu Santo no puede obrar a través de ti? Te animo a que hoy empieces a hacer un ejercicio de mirar a Jesús y dejar de mirarte a ti. De que te pongas delante de Él, porque el Espíritu Santo se quiere mover en ti y a través de ti. Y eso se hace a través de la obediencia. Y creo que el Señor nos está llevando a un punto de pulir nuestros corazones obedientes. Porque es muy guay pensar, Él nos da la autoridad para hacer, para deshacer. Pero ¿sabes qué? Que esto pasa por un filtro de obediencia, de conocer la palabra, de tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Porque a veces queremos la revelación, pero todo el conocimiento que necesitamos está en la Biblia. Estamos más preocupados o anhelando más esa revelación y lo que conocemos lo menospreciamos. Es súper valioso. Pongamos en práctica las cosas que ya sí conocemos y creer a Dios, creer que suyo es el poder y andemos creyendo con fe eso. Y tal vez en la teoría la tenemos, pero había un ejemplo en el libro este que estamos leyendo, que me explotaba la cabeza, que hasta se lo decía a Jonathan, es que mira lo que dice, qué guay, esto yo lo quiero hacer. Los niños, ponía el ejemplo de los niños, que a los niños sin querer los reducimos, los domesticamos, ¿no? Voy a hablar en el área de la iglesia, me meto aquí porque estamos todos, ¿no? Y cuando queremos que sigan a Cristo, los empezamos a limitar como si ser cristiano fuera, cuando crezcan, que no tomen drogas y que no tengan sexo antes del matrimonio. Y esa es la vida de cristiano. Y reducimos a eso cuando hemos dicho que ser cristiano es mucho más. ¿Por qué no? Dice en el libro, liberad a los niños. Liberad a los niños. Cuando Jesús ponía el ejemplo de los niños, que nos tenemos que hacer como ellos. Pero no es a los niños como nosotros los estamos educando, tal vez. ¿Por qué no enseñamos, que eso lo tienen que ver de nosotros, a los niños, a orar con fe, a predicar de la palabra, a vivir una fe sobrenatural, a que se enamoren de Jesús, a que sean discípulos desde ya? No, a partir de los 18 tú vas a ser discípulo, aún no, que eres muy pequeño. Ellos ya pueden ser en su madurez. Obviamente está limitada, pero a veces es que la tenemos más limitada nosotros, y te hablo por mí. Yo limito muchísimo más al Espíritu Santo que, por ejemplo, mi hija Elena. No hay ningún límite para el Espíritu Santo para ella. Y yo sí pongo límites. Entonces, seamos como niños, no limitemos al Espíritu Santo. Deberíamos entrenar, ¿no?, a esos leoncillos para atacar, para que no pierdan los instintos y no para que tenerlos protegidos y luego que no sepan manejarse en el mundo salvaje.
no, y cuando entren en la adolescencia, ay, seguro que... No, vamos a entrenarlos para que estén súper equipados, para que cojan la adolescencia con ganas y extiendan el evangelio de una forma brutal. Pues esos niños, porque en los niños lo vemos más fácil, somos tú y yo también. Probablemente tú te has limitado como los niños, porque no, hay otros que tienen más talento, o el Señor usa siempre a esos porque no sé qué, o porque yo considero que son más grandes. Pero sabes que Jesús te está mirando a ti, que cuenta contigo, que te ha creado con un propósito y que Él, como decía Manuel, la iglesia que Jesús soñó, Él nos sueña que estemos aquí encerrados, que vengamos aquí a comer y repartamos esa enseñanza y vivamos esa enseñanza. Jesús envió a sus discípulos casi sin entrenamiento, parece, que los envía de 2 en 2 para que hagan, para que no sé qué. Y él lo que buscaba era multiplicar y desarrollar eso, no reducirlos. No, aún no estáis preparados, no, el Espíritu Santo en vosotros, el Espíritu Santo, lo que yo os he enseñado no tiene poder en vosotros. Jesús sabía el poder que había en esas enseñanzas y los manda y confiaba. Y esta palabra, quiero que si tú te consideras un discípulo de Jesús, esta palabra es para ti. Jesús confía en ti. Y dice que los mandó a hablar de arrepentimiento, a echar fuera demonios, a ungir con aceite y sanar. Y tú puedes decir, ¡uf, qué locura! Esto que otra vez nos estamos mirando a nosotros. Otra vez nos estamos mirando a nosotros. Apuntemos a Jesús. Es Él el que lo va a hacer. No eres tú. Pero sí es muy importante que andemos en obediencia, que purifiquemos nuestro altar. Porque entonces sí que podemos estar dando una enseñanza distorsionada a la gente que no conoce a Jesús. La gente va a ver a Jesús a través de ti. Así que eres un enviado, el Espíritu del Señor está contigo, está con nosotros y Él es el protagonista, no nosotros. Como iglesia, sé y declaro, y me encantaría que declaráramos en esta mañana, ¿no?, que el Espíritu Santo no es limitado, que el Espíritu Santo se va a mover. El Espíritu Santo está haciendo su obra y pronto vamos a ver una obra muy fuerte. No sé si estamos preparados o si quieres ser parte. Yo creo que como iglesia sí. Y ese es el reto, ser de verdad mensajeros, que seamos la boca, las manos, los pies de Jesús, mirándole a Él, que seamos esa iglesia salvaje que no apaga el fuego. Una iglesia llena de instintos con la cual Dios nos creó. Una iglesia que ora, que adora, que se acciona, que vive en el Espíritu. Una iglesia que no apaga el Espíritu, como dice en 1 de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Y al enemigo le interesa muchísimo esto, ¿eh? Le interesa más que a ti y a mí, a lo mejor. Porque si apaga el Espíritu, realmente ya no somos iglesia, somos un grupo de personas que nos reunimos y ya está. Jesús mandó al ayudador. Sabía que lo íbamos a necesitar. Gracias, Jesús. En 2 de Timoteo 1:6 dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El don de Dios. El regalo de Dios. Y en 2 de Timoteo 1:7 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Una iglesia valiente, una iglesia salvaje, una iglesia
que desprende el poder del Espíritu Santo, que desprende el amor del Padre y que se comporta con dominio propio, autodisciplina. ¿Y sabes que eso es salvaje? Porque podemos pensar, ¿no? Ese espíritu nos lo ha dado Dios, nos lo ha devuelto, porque algo se rompió, pero Él vino a restaurar. Si yo pongo al Espíritu de Dios como protagonista, el poder, el amor y el dominio propio van a estar ahí. Y habla de un dominio propio, parece que yo controle, pero el que controla es el Espíritu. Tengo que ser consciente y devolverle constantemente ese control al Espíritu Santo. Porque cuando yo, Débora, tengo el control, no controlo bien. Controlo en exceso o demasiado poco. Controlo mal. Y mira que yo pensaba que era una virtud mía, el control. Pues no. Pero cuando está en las manos del Espíritu Santo, está bien. El fuego de lejos acomoda. Tenemos una chimenea, iba a decir que me encanta encender, pero la enciende siempre Jonathan. La gloria para lo que es del César, para el César. Y de lejos se está súper a gustito. Pero como te acerques un poquito más, te quema. Es súper tentador estar cómodo. Queremos el fuego del Espíritu Santo, pero que no me queme a mí. Porque cuando el Espíritu Santo viene a quemar, viene a purificar, viene a dejar solo lo que tiene que estar y se quema todo lo demás, ¿no? Como iglesia creo que queremos arder para el Señor, que su Espíritu Santo fluya, seguirle a Él y no que Él nos siga. Pero yo necesito que Dios purifique mi mente, purifique mi cuerpo, purifique mi alma. Porque eso es lo que va a avivar. Oramos por un avivamiento. Oramos y cantamos, Señor, purifícame. Y la pregunta es, ¿te quieres acercar al fuego? ¿Te quieres acercar? Porque creo que esta es la forma de poder ser esa iglesia salvaje. El único camino es Jesús. No nos vamos a predicar a nosotros, vamos a predicar a Jesús.